nosotros lo que podemos hacer con esto, pues es utilizar un outsourcing para que haya contratación dependiendo de otra empresa que es la que nos hace el trabajo. Y así pues, si tenemos, por ejemplo, 2 millones para contratar a una persona, pues esa empresa va a mirar y es la que tiene que gastar todo el presupuesto, pero pues nosotros solo le damos 2 millones para que nos contrate una persona. Si ellos gastan 4 o 5 buscando, pues ya no es culpa de nosotros. Entonces hay empresas que ustedes les dan un dinero, esas empresas hacen lo que vienen haciendo, ¿cierto? En este caso buscando personal, pero pues esas empresas se especializan es en eso, en hacer actividades de otras empresas. Y las otras empresas pues simplemente les dan el dinero y ellos mirarán cómo lo gastan. Entonces, esto que ustedes están viendo ahí en la pantalla, pues es la forma con la que todo proyecto debe pasar. Bueno. Luego vamos a mirar algo que siempre se necesita y por lo que ustedes tienen que pasar en el trabajo de grado. Encontramos algo que se llama articular el método para alcanzar un objetivo único y no repetitivo en un plazo con principio y fin claros. Entonces, esto que tenemos aquí, eso es un concepto que es muy válido en la gestión de proyectos y pues que nosotros nos toca hacerlo. Por ejemplo, lo primero que es ir a la empresa, mirar a ver los procesos que hace esa empresa, si son automáticos, si son manuales o si son semiautomáticos. Después de conocer la necesidad de ese proceso, pues nos vamos y miramos unas alternativas de solución para esa necesidad que tenga la empresa. Si la empresa, por ejemplo, tiene un pago de nómina y ese pago de nómina lo hace una persona de forma manual todos los meses, pues nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar un proceso semiautomático que haga solo los cálculos y que necesite la autorización de esa persona para pagar el salario a la gente. Entonces, esas son soluciones que pueden haber y esto es algo de lo más complicado que hay cuando nosotros estamos elaborando un sistema. Dar ese planteamiento de alternativas de solución porque hay muchas alternativas, pero tenemos que mirar cuáles son las mejores que existen. Después de eso, pues cuando ya las tenemos planteadas, vamos a hacer un análisis de alternativas. Y ese análisis pues tiene que mirar cuáles son las mejores alternativas que se plantearon para esa necesidad e intentar con eso pues analizar lo que más se puede de esa alternativa y mirar qué tan rentable es la alternativa que se está eligiendo. Entonces recordemos que si hacemos hasta acá, hasta este pedacito, si nosotros lo hacemos hasta este pedacito, hasta ese pedacito, pues estas tres cosas y cuando ya se haga ese análisis de alternativas, nos toca decirle a la junta directiva si aprueba esas alternativas. ¿Cómo se hace? Pues la junta directiva seguramente va a tener una persona que sepa mucho sobre la parte de seguimiento y control de un proyecto y pueda de alguna forma dar ese tipo de conceptos y esas alternativas si son válidas para generar la solución a esa necesidad que nosotros tenemos. Es importante que esa persona diga porque si nosotros aprobamos las alternativas tal cual lo puede hacer una sola persona, pues vamos a tener problemas más adelante si esa alternativa no fue la mejor solución a esas necesidades que se tengan. Entonces, si ya tenemos la aprobación en análisis de alternativas, pues ahora seleccionamos esas alternativas, analizamos la viabilidad de esas alternativas, en este caso, pues la viabilidad más que todo, cuando nosotros la estamos realizando, esa viabilidad tiene mucho que ver ¿con qué tendría que ver la viabilidad? Esa viabilidad tendría que ver mucho con el dinero.
y la mejor forma de seleccionar. Entonces tendría que ver mucho con la parte del dinero y la mejor forma de seleccionar con tiempos. ¿Con los tiempos de qué? De hacer los entregables que necesitemos. Entonces esto que nosotros tenemos acá pues es un análisis bastante complejo que nos toca realizar y que de alguna forma cuando ustedes lo aprenden a hacer pues si llegaron hasta ahí y son capaces de mirar que esas viabilidades que ustedes analizaron sí sirven, entonces ya podemos mirar cuánto valen esas viabilidades y ahí sí nos podemos ir a la junta directiva a decirle a los patrocinadores, ¿cierto? Que son los que ponen el dinero, si tienen el dinero para realizar o no ese tipo de cambio que nosotros detectamos en la necesidad anterior. No sé si tengan preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Ninguno? Bueno. No, señor. Entonces, cuando ya se tiene esto, que se llama consecución de patrocinadores, pues ya entra a jugar ahora sí, porque se supone que si yo llego hasta esta que tengo acá de consecución de patrocinadores, es porque ahora sí empezó todo el proyecto, o sea, ya tengo vía libre para realizarlo. Entonces, si miramos y comparamos esto que yo vi aquí con el trabajo de grado, es cuando ustedes presentaron el anteproyecto y cuando los jurados, que en este caso serían sus patrocinadores, le dirían, listo, puede comenzar a realizar su trabajo. O sea, todas estas etapas que vienen por acá se tienen que realizar. Y si ya se aprobó por los jurados que ese anteproyecto está bien, pues inicia con el proyecto. Entonces nosotros podemos iniciar realizando esto que tenemos acá. Este es una actividad, bueno, aquí por dentro hay varias cosas que se hacen, pero nosotros siempre iniciamos, después planificamos, después ejecutamos, hay un seguimiento y control y un cierre de ese proyecto que nosotros estamos haciendo. Y fíjense que aquí aparece algo que se llama PMBOK porque él es el que me dice que estos procesos que yo estoy haciendo los tengo que desarrollar siempre. Entonces, cada software que ustedes hacen para una empresa, así sea una página web, en la parte de documentación tiene que hacer varias cosas. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer el proceso de inicio. Entonces, ese proceso de inicio va a tener unas actividades que ahorita las vamos a ver. Esa planificación también tiene unas actividades. Ustedes les tocará colocar tiempos en los que se va a hacer cada una. Por ejemplo, podemos decir que el primer capítulo del libro que ustedes van a hacer va desde el 12 de septiembre, pongámosle hasta el 12 de noviembre. Entonces, esa fecha, pues tiene los días. Ahora nos toca sacar cuántas horas de trabajo ustedes tendrían que tener para realizar y que todo salga muy bien en esa fecha de esta etapa de inicio que tenemos. Entonces, para eso, pues aquí empiezan los problemas, porque de pronto ustedes les mostraron a los jurados el primer dibujito, o los jurados entendieron que ustedes lo que quieren hacer es un columpio, así como está acá, que tenga 3 tablas. Esto es lo que los jurados entendieron. Después, pues ya empiezan las personas. Permítanme un segundo. Entonces, como veníamos diciendo, esta segunda que dice, como lo define el director del proyecto,
cuando llegó el consultor y se lo dio al director del proyecto, pues cuando le pasó la documentación que está mal hecha, pues el director dijo, lo que él quiere es hacer esto, un columpio con 3 cuerdas. Fíjese que ya se empezó a desbaratar la idea principal con lo que el consultor llegó a la empresa. Después, cuando se lo dio esa documentación a la persona que diseña el producto, fíjese lo que hizo. Hizo un arbolito, le puso 2 cuerdas, pero ya no es un columpio. Eso es una tabla ahí en el piso que está atada. Entonces, él hizo las plantillas. Pero fíjese que como la idea al trascender desde el 1 a la 2 se perdió, pues cuando llegó a la 3 se perdió más en la etapa de diseño. Y después llegó a ejecutar el plan. Entonces aquí, en esta etapa de ejecución, es lo que nosotros tenemos por acá. Fíjese que el inicio y la planificación están fracasando. O sea que esa ejecución que yo tengo acá, esa ejecución, pues empezó a gastar ya recursos. Ya se contrató la persona, se empezó a implementar el sistema, pero cuando se implementó, pues se logró medio volver a la idea principal. Fíjese, lo que hicieron fue colocarle 2 cuerdas a un árbol y colocaron esto. Por lo menos algo se logró arreglar de ahí, pero sigue teniendo la idea que no es, la idea que no se tiene que hacer. Entonces, cuando ya se hacen los entregables al cliente y el cliente empieza a mirar lo que ustedes hicieron, pues él encuentra que esa vaina les quedó mal hecho. Eso que nosotros llamamos mal hecho significa que el cliente nunca quiso eso. Entonces nosotros empezamos a hablarle en lenguaje técnico y logramos convencerlo que le podemos hacer unos pequeños cambios y verá que ahora sí funciona como él quiere. Y cuando se hacen los cambios, pues esos cambios hicieron fue esto. En todo caso, la idea principal que se tenía se está quitando. Y con esos cambios ya se ejecutó todo el presupuesto que se tuvo. Y al ejecutarse todo el presupuesto, pues no se hizo lo que se tenía que hacer, o sea que esa plata se perdió y lo que realmente quería el cliente era un lazo que tuviese una llanta. O sea que el principal error cuando se está desarrollando un proyecto es que en la etapa de inicio se empieza a hacer mal, porque es que esta etapa de inicio, la que lo alimenta a todo este cuadrito que nosotros tenemos aquí de este color, el color gris, el que lo alimenta son las etapas de arriba. O sea que ese consultor alguna de estas le quedó mal. Lo más normal es que le haya quedado mal, que detectó la necesidad, pero las alternativas, en el análisis de alternativas y esta selección de alternativas le quedó mal hecha. Y de aquí para abajo, pues hizo que el proyecto entregara lo que no era. Entonces ustedes imagínense que un cliente manda a hacer algo y ustedes le entregan esto que está por aquí, el 5. Pues sinceramente el cliente, ¿qué le va a decir? Que eso fue lo que él no pidió y que le entreguen lo que pidió. Si usted es el jefe de la empresa, pues se va a ir lado por lado a mirar en dónde fue el error. Y como encuentra que el error estuvo en el consultor, pues él es el que va a tener que llevar toda la responsabilidad de lo que hizo mal. Cuando uno es solo, pues es fácil porque uno va y arregla las cosas y ya. Pero cuando son varias personas las que están trabajando en un proyecto, usted no le puede decir, venga, ayúdeme, yo le paso otra vez todo el documento para que usted me haga bien las cosas, porque esa persona, así sea muy buen amigo, pues él no va a dejar de recibir dinero por los errores que usted tenga. Entonces, por eso es que uno de los cargos más complicados que encuentran es este que tenemos acá, líder de consultoría, y le sigue el consultor. Si ellos hacen mal los procesos que lleva a la empresa, pues nos va a quedar mal todo el resto del proyecto que nosotros hagamos cuando pasamos por cada una cuando pasamos por cada uno de lo que nosotros tenemos. Entonces, ese es el contenido que nosotros tenemos que sacar aquí en este pedacito. No sé si tengan alguna pregunta. Por ahora no. ¿No? Bueno.
Entonces acá seguimos con lo siguiente. Acá hay algo que se llama organizaciones. Si ustedes ven, aquí hay unas personas que tienen colores. Esos colores representan ¿qué? El estado de abstracción que se tiene en los proyectos. Ese es el estado de abstracción. Entonces lo que se hace aquí con ese estado de abstracción es decir que todas las personas van a conllevar información dentro de un proyecto. Y esa es una de las etapas más complicadas que existen porque cada una de ellas va a entender ese documento diferente. Y como lo va a entender diferente, pues ellos tienen que tener un líder, que el líder es el que los capacita y es capaz de que todas las personas hablen en el mismo idioma. Porque si ustedes son docentes, por ejemplo, y yo les digo, dicten la cátedra de electiva de ingeniería, seguramente ustedes dicen, listo, yo conozco el tema, pero yo no les voy a decir que dicten. Entonces ustedes dictan lo que más les gusta de toda la ingeniería. En el momento que si yo soy líder y me reúno y le digo, venga, ¿ustedes qué están dictando? No, yo estoy dictando móviles, no, yo estoy dictando programación híbrida, no, yo estoy dictando tal cosa. Entonces, en ese momento, a pesar de que la lógica está para cada una de las programaciones, pues el tema es diferente. Entonces nosotros tenemos que lograr que todas las personas hablen en el mismo idioma para que seamos capaces de realizar un buen proyecto. Y así si ustedes tienen una empresa, pues sean capaces de entregar esos productos que se tienen. Entonces, aquí hay varias ramas que se ven. Por ejemplo, esta es una electiva que dictan en Pamplona. Se llama Planeación Estratégica de Sistemas de Información. Aquí, como ustedes ven, pues esto es una electiva completa. Eso es un tema muy grande que tiene el PMBOK, en el cual ustedes revisan la parte tecnológica del proyecto, hacen planes estratégicos dentro de él y hacen soluciones y alternativas para realizar esos planes, que de la mejor forma posible pues sean capaces de realizar. Y por aquí pues encontramos otra electiva que se llama proyectos, gestión de proyectos, y otra que se llama proyectos de desarrollo de software. O sea, si nosotros miramos, pues ya la electiva empieza a partirse en varios procesos y esos procesos tienen a su vez diferentes subprocesos por dentro que nos van a ayudar a que todo el proyecto que nosotros hagamos quede de la mejor forma posible. Entonces, fíjese el problemita al que nosotros nos enfrentamos cuando somos profesionales. Cuando ustedes están estudiando pregrado no tienen ese problema, porque ustedes hacen todo. Si yo les digo háganme los casos de uso, ustedes lo hacen. Si yo les digo háganme, por ejemplo, una base de datos, ustedes la hacen. Si les digo háganme la implementación de este módulo, ustedes me lo hacen. Pero el problema en las empresas es que cada cosa de esas tiene un permiso. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que me hagan enlistar estudiantes, pues debería haber una tabla que me guarda los registros de los estudiantes antes de que los pueda yo ir a buscar. Pero en las empresas a ustedes les dan un usuario y una contraseña y ustedes no pueden acceder a la base de datos. Eso lo hace como otra persona que se llama analista de base de datos. Entonces ustedes por el chat le van a decir, yo necesito que usted me haga una tabla que tenga estos campos para guardar el estudiante. Entonces él va, le pide permiso al analista de base de datos, el analista va y mira y le pregunta, ¿y usted por qué quiere abrir una nueva tabla dentro de la base de datos? Entonces usted le dice, no, porque es que me pidieron esa funcionalidad y aquí está la tarea del líder del proceso. Entonces él va y le dice al líder, deme la autorización para generar en esa base de datos esa tabla. Si el jefe suyo le da esa autorización, pues ya le aparece para que usted pueda registrar los estudiantes ahí y ya pueda hacer las consultas pertinentes. Entonces todo tiene un permiso y todo eso lo baja la planeación estratégica y esto que tenemos aquí abajo. Entonces en una empresa a nosotros se nos vuelve complicado eso, pero a la vez se nos vuelve más fácil.
Porque el complique está en acostumbrarnos a utilizar el resto de personas para realizar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ya no depende de nosotros todo el software completo, sino de partes que nosotros tenemos que entregar. Y ya pues el que pega las partes y mira a ver si sirve o no sirve esa vaina son las personas que trabajan en pruebas. Ellos son los que van, hacen la prueba y dicen, sí, sí, funcionó, listo, pasó. Tome la confirmación de que el entregable le quedó bien y pase al otro que tiene que hacer. Entonces, esos procesos son los que ustedes en las empresas los van a empezar a molestar porque como ustedes ya no tienen control total sobre el proyecto, sino sobre partes, pues ustedes de pronto se van a sentir de forma mal. A veces las cosas que ustedes dicen como desarrolladores porque tienen la experiencia, pues no la van a tener allá. O sea, ese tipo de actitud de que venga, es que yo ya sé programar y yo creo que eso debe ser así. Allá seguramente el jefe le va a decir que usted no tiene opinión sobre eso porque solamente es un desarrollador. A no ser que ustedes sean muy buenos y empiecen a subir y llegar a ser líderes. De resto, los líderes no van a escuchar a los que están por debajo de ellos. Entonces, por eso es que aquí aparece un archivo y en ese archivo hay varias personas. Cada una de esas personas le va a colocar información al proyecto. Y por acá hay una persona que ya es el desarrollador que va a sacar cada entregable que se tenga y esos entregables que se tienen los van a calificar y le van a dar la calidad que tiene que tener el proyecto. Bueno, hasta ahí tienen preguntas. Preguntas. No, señor. No, No, bueno. señor. Entonces vamos a hacer la siguiente actividad porque hasta aquí llegamos nosotros en cuanto a conocer un poco más sobre la empresa, pero en ninguna parte nos están explicando cómo hace la empresa para cobrar más plata por el desarrollo de software de una empresa a otra empresa. Entonces lo que yo necesito es que, por ejemplo, ustedes investiguen ahí y hagan un pequeñito documento de los niveles de madurez de una empresa. Y ahorita alguno de ustedes pues hace la sustentación de eso. Entonces busquen, vamos a dejar unos 20 minuticos para que ustedes realicen eso. Miren a ver los niveles de madurez. Hagan la exposición de esos niveles de madurez para que todos entendamos de qué trata eso. Porque muy poca gente maneja esos términos. ¿Listo? Entonces ponernos en esa tarea. Bueno, entonces hagámosla y en 20 minuticos le pregunto a alguien de ustedes de acá al azar para que me sustente qué fue lo que encontró y me haga bien la presentación de eso. Ok. Bueno, Profe, yo lo escuché como entrecortado. ¿Es los niveles de madurez de la empresa? tiene que hacer los niveles de madurez de la empresa. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son? Entre un nivel y otro nivel, qué es lo que le pasa a la empresa? ¿Cómo hace para subir? ¿Qué propiedades debe tener? ¿Por qué las empresas, por ejemplo, cobran más dinero para hacer un software que otra? Eso depende mucho del nivel de madurez, pero eso es lo que yo quiero que ustedes investiguen. Listo, profe.